Aceptar un reto no siempre es fácil. Hay momentos donde cuando se nos lanza la oportunidad para nosotros aventurarnos a algo, a veces pensamos que es mejor quedarnos en el mismo lugar donde estamos. No siempre es fácil, no siempre es ventajoso, no siempre se tiene la expectativa de que todo va a salir bien. Aceptar un reto no siempre va a ser fácil. En aquel momento Dios se acerca a Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué tenía un reto impresionante al frente de él. Toda una nación, más de 2 millones de personas estaban caminando ahí en el desierto y él tiene un reto impresionante. El reto es pasar a toda esa gente, no solamente pasarlos al río Jordán, pasarlos a la tierra prometida, sino conquistar la tierra que Dios había prometido que le iba a dar a ellos por herencia. Ese reto que él tiene en ese momento es bastante grande y Dios reconoce que el reto que este muchacho, este joven, este hombre tiene al frente es grande. Tiene que liderar a todo un pueblo y el reto está aún mayor porque recientemente su líder Moisés había desaparecido, nadie sabía dónde estaba y el pueblo estaba necesitando a un líder y ese líder se llama Josué. Y Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y Josué acepta el reto en medio de la situación que están pasando, en medio de la adversidad probablemente que estaban pasando, probablemente en medio de todo el panorama que estaba un poquito medio turbio. Josué acepta el reto y la Biblia relata de que Josué fue el hombre que llevó a todo ese pueblo a que introdujeran en la herencia que Dios les había dado, pero no solamente los introdujo, sino que también los condujo a la victoria. Aquel tiempo donde fue momentos de situaciones difíciles, guerras, situaciones de conflicto, situaciones armadas, ahí estuvo el líder Josué aceptando la responsabilidad y cumpliendo el reto que había aceptado delante de Dios. El reto no fue fácil. Hay otra situación interesante de un hombre que se llama Gedeón. Dios lo llama en medio de la adversidad, en medio de la situación difícil que estaba pasando el pueblo de Israel. Dios llama a Gedeón y le hace una propuesta interesante y le dice: ve tú con tus fuerzas y salvarás a este pueblo. En medio de una situación difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios levanta a un hombre, o Dios visualiza a un hombre. Dios determina que hay un hombre en la tierra que es valiente, que es esforzado, que es un hombre aguerrido, y lo llama y le dice: ve con tu fuerza y salvarás a Israel. Y Gedeón acepta el reto. Una vez que acepta el reto, las cosas que vinieron no fueron fáciles para él, pero él había aceptado el reto. Aceptar el reto no siempre es fácil y estamos hablando en esta oportunidad y tú me estás prestando atención y yo doy gracias a Dios porque usted sacó este tiempo para escuchar estas palabras. Aceptar un reto no siempre es fácil, pero una vez que yo acepto el reto, una vez que yo me determino, una vez que yo estoy determinado en lo que quiero hacer, yo tengo que caminar en pos de esa meta, en pos de ese sueño, en pos de aquello. Pero aceptar el reto no siempre es fácil. A Pedro le tocó de una manera diferente aceptar el reto que Dios le estaba haciendo por medio de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: a partir de hoy serás pescador de hombres. Ese reto fue un reto impresionante, pero la historia, para que Pedro aceptara el reto, la historia nos adentra a una situación interesante en medio de la adversidad, incluso en medio de la situación difícil, incluso en medio de la controversia. Este hombre Pedro sin letras, este hombre Pedro sin preparación, este hombre Pedro sin mucho que darle a la vida, acepta el reto de servirle a Jesucristo y de creerle a él. Acepta el reto de ir aún más allá de lo que regularmente se estaba viendo en esa oportunidad. El capítulo 5 del libro de Lucas menciona un hecho fascinante. Dice la Biblia que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y que mucha gente se estaba agolpando para poder escuchar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes.
Aquel pasaje muy conocido, ¿se recuerda usted de la pesca milagrosa? Bueno, esa es la situación, ese es el escenario que estamos hablando en este momento. Cómo un hombre acepta un reto en medio de la adversidad. Cómo una persona en medio de una circunstancia adversa acepta el reto. Probablemente tú estás escuchando este audio y es Dios que te está poniendo esta palabra para que tú hoy nuevamente refresques tu adentro, refresque tus memorias, refresque tus planes, refresque tus proyectos. Dice la Biblia que entrando él en una de las barcas, le rogó a Simón que la apartase de tierra un poco. El primer punto que quiero mencionar en este momento es la oportunidad que Jesús nos hace a nosotros todos los días. Y esa oportunidad muchas veces se convierte en un ruego de parte de Dios para nosotros. ¿Cuántas personas vemos nosotros en esta vida que andan caminando, a las cuales les hemos hablado de Jesucristo de una manera, de otra manera, por medio de un audio, por medio de un mensaje, por medio de una presentación, por medio de una película, por medio de una rosa, por medio del canto de una ave, por medio de la sonrisa de un niño? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar a Jesucristo diciéndonos que es necesario que nos acerquemos a Él? Hay mucha gente al día de hoy que todavía no están aceptando el llamado que Jesús les está haciendo, pero Dios hoy mismo sigue todavía inquietando corazones, y probablemente esta es una oportunidad maravillosa que Dios te está llamando a ti y te está diciendo: hey, yo quiero hablar contigo, yo quiero que tú te acerques a mí, yo quiero que estés cerca de mí, yo quiero llevarte a una dimensión diferente. Probablemente en este momento que tú estás escuchando este audio, que te llegó a tus manos, que probablemente alguien te lo obsequió, que de repente tú lo adquiriste, es una oportunidad que Dios te está diciendo: tienes que aceptar el reto que te estoy poniendo nuevamente. Dice la Biblia que Jesús le rogó a Pedro que apartase la barca un poquito. Esto es importantísimo, porque cuántas veces Dios nos está rogando a nosotros, pero cuando aceptamos el reto, esto es fascinante, porque Pedro se determina y acepta el reto, da el primer paso, se sube a la barca, le dice a Jesús: bueno, Jesús, si tú lo estás pidiendo, entonces vamos a mover la barca un poquito de tierra. Ya Pedro había terminado su jornada laboral. Dice la palabra de Dios que ya estos hombres estaban lavando sus redes, habían llevado su barca a tierra, ya ellos no tenían absolutamente nada que hacer en el agua, ya ellos habían trabajado toda la noche. Había una frustración muy grande porque habían trabajado, habían invertido su tiempo y no habían podido pescar absolutamente nada. Esa noche fue una noche difícil para ellos, esa noche fue una noche frustrante. Ellos sabían, era el oficio de ellos, sabían cómo hacerlo, pero esa noche no hubo producción. Esa noche fue frustrante, y el día siguiente en la mañana se encuentran a un predicador que le dice: es necesario que me muevas un poquito más la barca. ¿Cómo te sientes en este momento que un predicador por medio de un audio te está diciendo: tienes que intentarlo nuevamente? Y tú probablemente me vas a decir: tú no sabes lo que yo he estado viviendo, tú no sabes las veces que lo he intentado, tú no sabes que esta noche anterior fue una noche pero terrorífica. Tú no sabes que estos días atrás he vivido una situación muy difícil. Óyeme, hoy Dios te está permitiendo por medio de este audio que te diga: tienes que aceptar el reto de mover la barca, tienes que aceptar el reto de bogar un poquito más adentro, tienes que aceptar el reto y escuchar hasta el final de este mensaje, que es lo que Jesucristo tiene para tu vida. Esto es sumamente importante. Y dice la palabra del Señor que después que Jesús terminó de dar el mensaje, hay otra situación aún más conflictiva en la vida de Pedro, porque entonces el Señor lo reta de la siguiente manera. Dice la Biblia, capítulo 5, versículo 4 del Evangelio de Lucas: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pedro probablemente pudo haber dicho: bueno, yo acepté el reto de llevar la barca un poquito fuera de tierra para que tú hablases, pero tú ahora me vienes a decir a mí que tengo que bogar mar adentro y que vamos a echar las redes para pescar. Déjame decirte, estoy parafraseando, déjame decirte, Jesús, toda la noche intenté
sacar algunos peces del mar y no había nada. Toda la noche lo intenté. ¿Cuántas veces, mis amigos, cuántas veces nosotros nos acercamos a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a alguien que de repente tiene una buena intención de presentarnos una oportunidad en Cristo Jesús y nosotros le decimos, ya yo lo he intentado una vez, ya yo lo he intentado dos veces, yo ya lo he intentado tres veces? Es más, me atrevo a pensar que en este momento tú estás diciendo, sí, yo ya lo he intentado varias veces, pero el consejo de Dios en esta oportunidad es que lo vuelvas a intentar, es que lo vuelvas a intentar. Tienes que intentar nuevamente tu relación con tu matrimonio. Si ayer estuvo mal, hoy yo quiero animarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús para que tú vuelvas a intentar solucionar ese problema en tu matrimonio. Tus hijos no pueden crecer solos, tus hijos necesitan a un padre, tus hijos necesitan a una madre. No puedes simple y sencillamente porque las cosas están saliendo mal decir hasta aquí llegó todo. Yo quiero animarte en este momento para que lo vuelvas a intentar. Y probablemente tú me vas a decir, lo intenté toda la noche, lo intenté toda la noche anterior, lo he intentado todos estos días atrás, es más, lo he intentado todos estos años atrás, pero hoy hay una nueva palabra. Hoy tú lo vas a intentar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo te garantizo que si lo haces, hay un milagro que va a suceder a favor tuyo precisamente cuando tú te atreves. Tienes que intentarlo nuevamente con tu negocio. Si fracasó el negocio la semana anterior, si inventaste, te propusiste, quisiste hacer un negocio el año anterior y dijiste no funcionó, pero en tus adentros está ese deseo de hacer algo especial, yo te quiero animar en este momento para que lo vuelvas a intentar. Acepta el reto en esta oportunidad. Acepta el reto y vuelve a intentarlo. Es necesario que tú lo intentes nuevamente. Mira, la palabra del Señor dice así. Jesús le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Es necesario que tú en este preciso momento vuelvas a tirar tus redes. No te puedes quedar en la misma posición. No te puedes quedar en el mismo lugar. No te puedes quedar con la misma manera de pensar. Tienes que volverlo a intentar y yo quiero decirte en este preciso momento, vamos, atrévete a tirar nuevamente las redes. Es necesario que lo vuelvas a intentar. El maestro te está diciendo hoy, en este momento, acepta el reto, acepta el reto, acepta el reto y tira nuevamente las redes. ¿A cuál hombre le estoy hablando en esta oportunidad? ¿A cuál mujer le estoy hablando en esta oportunidad? ¿A cuál joven, jovencita le estoy hablando en esta oportunidad que dejaron sus estudios botados y que Dios te dice en esta oportunidad, tienes que aceptar nuevamente el reto y volverlo a intentar? Tienes que volverlo a intentar con más fuerza, con más ganas, con más coraje, con más ahínco, con más empeño. No te puedes quedar en el mismo lugar. Es necesario que lo intentes otra vez. Y dice la palabra del Señor, esto es maravilloso, porque dice la Biblia que entonces Pedro le dijo al Señor, toda la noche hemos trabajado. Él reconocía de que lo habían intentado. Él lo había hecho. Él había estado trabajando. Él sabía de que había estado produciendo, pero nada había podido lograr. Él sabía muy bien ese punto. Él dice, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos sacado absolutamente nada. Mas en tu palabra echaré la red. Óyeme, qué disposición. Él lo volvió a intentar, él aceptó el reto y volvió a tirar la red. Hay tanta gente en esta vida que dice, no, yo ya lo intenté una vez y no funcionó, entonces no lo vuelvo a hacer. Lo intenté una vez y no funcionó y no lo vuelvo a hacer. ¿Tú sabes la historia aquella de el hombre que se encontró a un elefante atado a una pequeña cadena, a un pequeño mojón en el circo? Y dice la historia que ese muchacho le preguntó al cuidador de los animales, ¿cómo es que esa bestia tan grande, cómo es que ese animal tan gigantesco está sujeto a una cadena tan pequeñita y a ese mojón tan pequeñito? ¿Cómo será eso posible? Y entonces el cuidador de los animales le dijo, bueno, es que cuando ese animal era pequeñito, cuando ese elefante era pequeñito, lo ataron a esa cadena y en ese momento esa cadena era grande para él. Y él lo intentó una vez, lo intentó otra vez, lo intentó muchas veces y no pudo soltarse. Lo intentó al punto de que sus patas sangraron
Y cuando él vio que no podía, no lo volvió a intentar más. Creció y creció y creció a convertirse en este gran animal. Y ahora su mente le dice que es imposible. Pero si él se diese cuenta que tiene la fuerza suficiente con solamente que medio tire, él va a poderse soltar de la cadena. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Lo intentamos una vez, lo intentamos otra vez, lo volvemos a intentar y probablemente en ese momento tal vez nosotros no pudimos lograrlo. Pero hoy es diferente. Hoy tú tienes nuevas fuerzas, hoy tú tienes nuevas oportunidades, hoy tú tienes nuevos contactos, hoy tú tienes nuevos amigos, hoy tú tienes nuevas personas que están cerca de ti, que probablemente si lo logras hacer hoy, si lo logras intentar hoy nuevamente, es probable que sí rompas la cadena y que te liberes de esas situaciones en las cuales tal vez has estado preso por mucho tiempo. Es necesario que aceptes el reto en esta misma oportunidad y que tomes una determinación como lo hizo Pedro. Mira la determinación que hizo Pedro. Pedro dijo, más en tu palabra echaré la red. Eso se llama fe. Eso se llama disposición. Eso se llama seguridad. Eso se llama tener convicción de que las cosas son posibles en Cristo Jesús. Pedro dijo, anoche lo intenté con mis fuerzas, anoche lo intenté con mis habilidades, anoche lo intenté con todo lo que yo sé hacer y no salió nada más. Hoy lo voy a hacer en tu palabra. Probablemente tú lo has hecho todo este tiempo atrás en tus habilidades, en tu intelecto, con tus fuerzas, con tus finanzas, con lo que ya tú sabes y las cosas tal vez no han salido de la mejor manera. Hoy yo quiero decirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hay una esperanza, hay una esperanza. Hoy tienes que volverlo a intentar, pero ya no en tus fuerzas. Ahora lo vas a intentar con el Señor. Esto es sumamente importante porque Dios nos lleva siempre, dice la palabra, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El primer llamado, el primer reto que Pedro tuvo que aceptar fue mover la barca de tierra a un poquito más adentro. El segundo reto que Jesús le hace a Pedro en esta historia fascinante que estamos hablando en esta oportunidad de Lucas capítulo 5 es bogar un poquito más adentro. Mira, déjame decirte algo específico en este momento de parte de Dios. Hay milagros que Dios ha dispuesto para ti. Hay oportunidades que Dios ha dispuesto para ti, pero es necesario que tú te esfuerces. Sí, lo escuchaste bien. Sí, porque Dios le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque Dios le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Hay milagros impresionantes que están a nuestro alrededor, pero que dependen de nosotros. Ya Dios lo ha determinado. Ahora tú lo vas a hacer con tus fuerzas, con tus ganas. Claro que sí, pero también sabiendo que el poderoso de Israel, Jesucristo mismo, va delante de ti. Jesús le dijo, boga mar adentro. ¿Tú no crees que Jesús sea lo suficientemente poderoso para haber hecho ese milagro ahí mismo donde estaban predicando? El asunto es, ¿por qué le dijo a Pedro, boga un poco mar adentro? Quiero decirte algo interesante. Es necesario a veces que nosotros nos esforcemos un poquito. No te puedes quedar solamente con los brazos cruzados. No te puedes quedar solamente diciendo, bueno, es que a mí la vida no me ha premiado. Es que a mí la vida no me ha bendecido. No, es necesario que entendamos esto. A veces también hay que esforzarnos nosotros, también hay que ir adelante. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Eso significa que este hombre tuvo que tomar su canalete, tuvo que remar hacia adentro, tuvo que hacer un esfuerzo, tuvo que romper las olas, tuvo que pasar ese momento y llegar a un lugar diferente donde había buena agua y donde había una buena oportunidad para que el milagro se hiciera de una manera sorprendente. Es necesario que tú te atrevas a bogar mar adentro. No tengas miedo de volverlo a intentar. No tengas miedo de que la gente se ría nuevamente. No tengas miedo de que la gente te critique. No tengas miedo de que la gente diga, ahí está otra vez intentándolo con el matrimonio. ¿Y eso qué? Vuelve a intentarlo. No tengas miedo que la gente diga, ahí está nuevamente intentándolo con el negocio. Probablemente le va a fracasar nuevamente. ¿Y eso qué? Tú vuelve a intentarlo. Tú hoy tienes una palabra de parte de Dios y esa palabra es que tienes que bogar mar adentro. Tienes que esforzarte. Tienes que llegar a un nivel diferente. Tienes que ir a aguas más profundas. Tienes que ir a un nivel diferente de conocimiento. Es necesario que tú aceptes el reto en esta hora y que digas, yo voy a ir a hacer lo que
Dios me ha dicho que tengo que hacer. Hay planes que tengo en mi vida, hay proyectos que tengo en mi vida que, si bien es cierto, ayer no funcionaron, pero hoy los voy a intentar nuevamente, pero los voy a intentar basado en la palabra del Señor. Es impresionante porque el milagro se hizo. Dice la Biblia, y quiero leer para ti en este momento, dice la palabra del Señor: y habiendo hecho esto, habiendo arrojado las redes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Te atreves hoy a hacer algo diferente para Dios? Yo te quiero garantizar, a la luz de la palabra del Señor, que si le crees a Dios, dice la Biblia, al que le cree a Él, todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Si tú considerabas que ya todo estaba perdido, si tú considerabas que ya no había nada que hacer, hoy Dios te dice: acepta el reto, inténtalo nuevamente, boga un poco más adentro, echa tus redes para pescar. Este es un tiempo oportuno. No es normal en el contexto natural que el pescador vaya a decir: voy a ir a atrapar peces a plena luz del día. Los peces en ese momento no están cerca, no están a nivel, están un poco más profundo, pero cuando Dios se le ocurre hacer un milagro, Dios hace que lo natural no afecte. Dios hace que lo imposible se haga posible. Cuando Dios está interesado, cuando Dios ve a un hombre de fe, cuando Dios ve a una mujer de fe que le cree y está decidida a aceptar el reto, Dios hace de lo imposible lo posible. Los barcos se llenaron de peces, las redes se iban a romper. Era tanta la bendición que Pedro tuvo que llamar a sus amigos y decirles: vengan, ayúdenme. Hay bendiciones que vienen para ti si te atreves a creerle a Dios en este momento. Yo quiero decirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti que me estás escuchando, tú que sacaste este tiempo y has escuchado este audio atentamente, yo quiero decirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús: acepta el reto, inténtalo nuevamente, tira tus redes, que el milagro de Dios está ya hecho para tu vida, pero es necesario que tú te atrevas. Dice la Biblia que el tercer reto que Dios le hace a este hombre, o por lo menos como lo estamos viendo en esta explicación que estamos tratando de dar en este momento, es que Jesús le dice a Pedro: Pedro, a partir de hoy tú vas a ser un pescador de hombres. Ay, qué interesante. Porque en ese momento hubo un llamado diferente para Pedro. Ya no iba a ser más un pescador, ya no iba a ser más un hombre que iba a estar dedicado a levantarse, a ir, tomar sus redes, meterse al agua, ir con su barco y navegar, y traer unos cuantos peces para su casa. Ahora el asunto era diferente. Dios lo estaba llevando a una dimensión diferente. No hay nada más agradable delante de Dios que nosotros le creamos a sus promesas. Hoy es necesario que tú te actives nuevamente. Es necesario. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres en este momento me están escuchando y saben, porque saben en sus adentros, que en algún momento Dios les dijo: es necesario que hagan esto para mi reino, es necesario que hagan esto para mi ministerio, es necesario, pero de repente lo has dejado de hacer? Hoy quiero también animar a aquellas personas que en algún momento le han servido a Dios, y Dios hoy nuevamente está recordando que tú eres propiedad de Él y que tienes que ir a hacer su voluntad. Me fascina la actitud de Pedro, un hombre que no conocía mayor cosa, pero que había entendido que a Dios se le cree, un hombre que no era muy letrado, pero había entendido que a Jesucristo se le cree. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 11 de Lucas: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro tomó una determinación en su corazón en ese momento y dijo: de aquí en adelante mi vida le pertenece a Cristo Jesús. De aquí en adelante mi vida le pertenece al Rey de Reyes. De aquí en adelante mi vida le pertenece al único y soberano Dios eterno. Mira, por causa de un milagro, por causa de aquella pesca milagrosa, un temor se apoderó de Pedro, y Pedro dijo: este que tengo aquí al frente es al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Este que tengo aquí al frente es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron a tierra, este hombre dejó todo y siguió a Jesús.
Si Dios hace un milagro contigo en esta misma semana, si Dios hace un milagro contigo en tu familia en esta misma semana, si Dios hace un milagro contigo en las finanzas en esta misma semana, si Dios hace un milagro contigo en tu salud en esta misma semana, síguelo a Él con todo tu corazón. Apasionate por Jesús, apasionate por Él. No seas una persona malagradecida. Si Dios hace el milagro por ti, si Dios está contigo, si Dios está ayudando, tú tienes que responderle a Él en obediencia. Síguele a Él. Dice la Biblia, y termino con esto en este momento, que Josué, cuando aceptó el reto, llevó al pueblo de Israel al lugar que Dios le había prometido por herencia. El proceso no fue fácil. Hubieron guerras, hubieron luchas, hubieron situaciones difíciles, pero al final Josué llevó en victoria al pueblo de Israel. Y por años se le ha recordado a él como el gran hombre que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Aceptó el reto, no fue fácil, pero al final se contó la historia del hombre valiente que aceptó el reto. Dice la Biblia de Gedeón también, que en medio de la situación difícil que estaba pasando, este hombre, no teniendo nada, acepta el reto. Y la historia lo recuerda como el hombre valiente que aún sin tener nada, aceptó el reto delante de Dios. Y la Biblia también nos ilustra que Dios en algún momento le dijo a Pedro: aquí, Pedro, te doy la herencia, a ti te doy las llaves, las puertas del Hades no van a prevalecer. Y convierte a Pedro en ese líder de la iglesia primitiva que nosotros tanto recordamos. Convierte a Pedro en aquel hombre tan aguerrido, aquel hombre que estaba dispuesto a hacer un montón de proezas para Jesucristo. ¿Cuándo fue? Bueno, en aquel momento cuando Pedro aceptó el reto en la barca, en aquel momento se comienza a escribir una nueva historia para aquel humilde pescador que decide aceptar a Jesucristo como su Señor y seguirle adelante. Y la historia hoy por hoy nos cuenta de ese Pedro. Yo quiero decirte algo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y para terminar en este momento, la historia te va a recordar a ti. La historia va a ser testigo de ti. La historia va a contar de un hombre y de una mujer que en un momento de dificultad, en un momento donde no había, en un momento donde las circunstancias estaban contrarias, aceptó el reto, intentó nuevamente, tiró las redes, se atrevió a bogar mar adentro. La historia va a contar de un hombre y una mujer que se atrevió a creerle a Dios, que aceptó el reto y que tiró las redes. Ese hombre y esa mujer eres tú, esa persona eres tú. La historia va a ser testigo de lo que tú vas a hacer en Cristo Jesús. Yo quiero animarte en este preciso momento, antes de terminar estos últimos 30 segundos, yo quiero decirte: haz que la historia cuente que en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la dificultad, tú te atreviste a aceptar el reto que Jesucristo te ponía en tus manos. Y un día como hoy, tú decidiste en el nombre de Jesús tirar nuevamente las redes. En el nombre de Jesús caminar siempre adelante. Tú un día como hoy decidiste, porque escuchaste que lo tenías que hacer, en el nombre de Jesús.